Dicen que en la sierra de Oaxaca el viento trae voces si te quedas callado lo suficiente. Esa noche yo no me quedé callada. Respiré hondo, apreté la llave que traía guardada en el bolsillo y crucé el portón de hierro de Hacienda Monteverde como quien cruza a otra vida. Llovía finito, como aguja, y la neblina se pegaba a la piel con ese frío que cala en los huesos. El generador falló justo cuando pisé el zaguán. Todo quedó a oscuras, salvo los relámpagos que cortaban el patio como cuchilladas de luz. Y ahí, entre sombras, escuché mi nombre dicha por una voz que parecía ordenar al mundo. ¿Quién anda ahí? Yo iba a contestar Ana Lucía, pero la palabra se me atoró en la garganta cuando lo vi. Alto, amplio de hombros, ese tipo de hombre que no cabe en ningún lugar, y por eso todos se hacen a un lado. Lázaro Montalbán, el patrón, el que en el pueblo se menciona bajito, como si decir su nombre pudiera invocarlo. Traía la camisa abierta, empapada, el cabello negro pegado a la frente y ese olor a mezcal caro mezclado con tormenta. El aire vibró con su presencia, lo juro, vibró. Y antes de que yo pudiera explicar qué hacía ahí, él se acercó con pasos firmes, me tomó por las muñecas con esas manos grandes, calientes pese al frío, y murmuró con una voz que cortaba y curaba al mismo tiempo. Isabela, regresaste. No soy Isabela, no lo era esa noche ni nunca, pero en esos segundos él no veía lo que tenía enfrente, veía lo que le dolía por dentro. Fue el primer secreto de esta historia. Yo sabía que no debía quedarme, y aún así me quedé. Tal vez porque su toque no fue de dueño, sino de náufrago. Tal vez porque, aunque todos dicen que Lázaro es brutal, por un instante su fuerza tembló como si se fuera a romper. No soy, alcancé a decir. Un rayo iluminó el vestíbulo. Nuestros rostros quedaron frente a frente tan cerca que pude ver la sombra de una cicatriz que le cruzaba el pómulo derecho, el borde de sus labios apretados, el deseo en los ojos y la rabia detrás, contenida como un animal enjaulado. Soltó mis muñecas, dio un paso atrás. La luz se fue de nuevo y su voz volvió dura, afilada. ¿Quién te dejó pasar? El administrador, don Porfirio, soy la nueva. Respondí sosteniéndole la mirada aunque por dentro me bailaran las piernas. Un silencio pesado, de esos que te revisan por dentro, se acomodó entre nosotros. Afuera, la lluvia repicaba en las tejas como si el cielo tuviera prisa. Me vio de arriba abajo, no con morbo, sino con ese cálculo frío de quien siempre decide el siguiente movimiento. Y aún así, algo en su pecho subía y bajaba más rápido de lo normal. Olía a madera mojada, a cuero, a tabaco apagado. Olía a peligro. Aquí no se entra a la Galería Norte, dijo al fin, señalando un corredor oscuro que parecía tragarse la casa. A esa ala nadie. ¿Entendido? Asentí. No pregunté. En el pueblo ya me habían dicho que en Monteverde había cuartos cerrados con llave y recuerdos que se guardaban con candado. Pero soy tosuda y curiosa. Y esa noche, sin querer, yo ya había escuchado un nombre que no era el mío. Cuando el generador quiso, la luz parpadeó. El resplandor desnudo de los focos reveló el salón principal. Muros altos, con retratos envueltos en tela, un piano cubierto, vitrales con polvo de años, y en medio, Lázaro, enorme, lindo sin pedir permiso, con la mirada de quien perdió demasiado y no piensa perder otra vez. Al lado de la escalera había un ramo de gardenias frescas en un jarrón de ónix. Olían como un recuerdo que no se deja. No sé por qué me fijé en eso, pero me fijé. Tu cuarto está arriba, última puerta del pasillo. Te levantas a las 5, aquí nadie llega tarde. Marcó, seco, como si cada palabra fuera un contrato. Sí, señor. No vuelvas a cruzarte conmigo a oscuras, Ana Lucía, añadió, y la forma en que dijo mi nombre fue un roce invisible, un aviso y una caricia al mismo tiempo. Subí con el corazón golpeando la garganta. Las tablas crujían bajo los pies, como si la casa hablara en un idioma viejo. En el pasillo, un espejo ovalado, rajado en el centro, devolvió mi reflejo partido.
Dicen que es de mala suerte mirarse en vidrio roto. Yo me sostuve la mirada porque supe, sin saber cómo, que lo roto aquí no era el espejo, era la historia. Mi cuarto olía a cedro. Dejé la maleta en la silla y me acerqué a la ventana. Desde ahí se veía el patio empedrado, los magueyes y más allá, la bruma acariciando los pinos. A lo lejos, en la galería norte, una puerta se abrió y se cerró sola, como empujada por el viento. Juraría que escuché un piano sonar apenas, una melodía recortada por la lluvia. Tragué saliva. Me quité el suéter empapado y cuando estaba por sentarme en la cama, tocaron la puerta. 2 golpes, secos, medidos. Pasé. Entró don Porfirio, sombrero en mano, bigote cano bien recortado, ojos de quien lo ha visto todo y ya no se sorprende de nada. ¿Todo bien, muchacha?, preguntó con ese tono amable que en el fondo te advierte. Sí, don, el patrón, confundió a alguien. Se le apretó la mandíbula un segundo. A veces la casa, con la lluvia, hace eso. Revuelve nombres que ya no se dicen. Usted haga lo suyo y no se meta en lo que no. Monteverde premia al que trabaja y muerde al que pregunta. Y entendido. Ah, y una cosa más, dijo, ya de salida, como quien suelta una moneda y se va. Si oye gardenias donde no hay flores, no siga el olor. Cuando se fue, me quedé sola con esa frase metida bajo la piel. Oler flores donde no hay, seguir un aroma como quien sigue un hilo. Me acosté sin apagar la lámpara. El techo tenía manchas de humedad con forma de mapas viejos. Si uno los miraba mucho, parecían rutas. El sueño se me trepó a pedazos. Una mujer de vestido verde caminando por la galería norte, un vaso de cristal en una mesa de mármol, un anillo tirado sobre el piano, y Lázaro diciendo mi nombre con la misma hambre con que había dicho el de la otra. Desperté de golpe, porque alguien susurró muy cerca de mi oído. Si te quedas, no vas a salir igual. No había nadie, solo el tic-tac del reloj de pared y la lluvia que ya era puro rumor. Me levanté, acerqué la silla y con un lápiz anoté en la contraportada de un libro que encontré en el buró. Isabela, gardenias, espejo rajado, galería norte. No quería que se me olvidara nada. No quería perder el rastro de algo que todavía no entendía, pero que ya me había elegido. Esa fue la primera noche. La noche en que el hombre más temido de la sierra dijo otro nombre mirándome a mí. La noche en que aprendí que las manos que levantan imperios también pueden temblar. Y la noche en que sentí, con una claridad cortante, que ese temblor no era debilidad, era hambre. Hambre de vida, de piel, de paz, hambre de algo que a mí me nombró por dentro. No lo sabía entonces, pero el secreto que me rozó esa noche no venía del pasado solamente, venía de mí, porque yo no llegué a Monteverde por casualidad. Traía mi propia razón, cosida por dentro del forro de mi chamarra, una carta doblada en 4, con la letra de mi madre y una sola línea que rebotaba en mi cabeza desde niña. Si un día necesitas respuestas, búscalas en la casa del hombre que nunca perdona. Y sí, esa casa ya me había empezado a hablar, y él ya me había empezado a mirar. La primera mañana en Monteverde me despertó con un frío húmedo y el repicar de las campanas de la capilla vieja que quedaba al fondo de la hacienda. Abrí los ojos sintiendo todavía en la piel la huella de sus manos de la noche anterior, como si la piel recordara lo que la mente quería negar. Afuera, la neblina cubría los jardines como un sudario, y los magueyes parecían centinelas torcidos vigilando cada movimiento. Me levanté antes de las 5, tal como él había ordenado. Me puse la blusa de algodón que había traído en la maleta y bajé descalza para no despertar a nadie. El aire olía a leña húmeda y café recién colado, pero había otro aroma escondido, dulce y punzante al mismo tiempo: gardenias. Busqué con la mirada, no había flores en ningún lado, y recordé las palabras de don Porfirio: si huele gardenias donde no hay, no sigas el rastro. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la nuca. En la cocina encendí la lámpara de petróleo y preparé la mesa larga para el desayuno.
Los cubiertos pesaban, eran de plata ennegrecida. Las copas, gruesas, parecían contener secretos aunque estuvieran vacías. De pronto escuché pasos, pesados, seguros. No tuve que girar para saber que era él. Lázaro Montalbán entró sin avisar, con el mismo porte de siempre. Alto, firme, los ojos como carbones encendidos bajo sus cejas gruesas. Traía el saco colgado en un hombro y la camisa medio abierta, mostrando un pecho ancho que parecía hecho para cargar culpas, además de músculos. ¿Ya despierta?, dijo, más afirmación que pregunta. Sí, señor, respondí, bajando la vista, aunque lo sentía mirándome como si me desnudara por dentro. Se acercó a la mesa y dejó el saco sobre una silla. Sus manos, grandes y venosas, jugaron un segundo con la copa vacía. Esas manos, pensé, podían arrancar una puerta de cuajo o acariciar como si rezaran. No me gusta repetir las cosas, Ana Lucía, murmuró con voz grave, ronca, como arrastrada por noches sin sueño. Aquí las reglas son para cumplirse. Lo sé. ¿Lo sabes de verdad?, me sostuvo la mirada. Su voz no subía, pero apretaba. Tragué saliva, sintiendo que algo se me anudaba en la garganta. Su presencia llenaba la cocina como si fuera más grande que el techo. Había un silencio espeso, pero no incómodo. Era un silencio que ardía. De pronto sus ojos viajaron a mis labios, apenas un segundo, y volvió a mi mirada. Ese instante me robó el aire. No dijo nada más. Solo tomó la copa, la golpeó suave contra la mesa y salió hacia el corredor que llevaba a la galería norte, esa que me había prohibido la noche anterior. Lo seguí con los ojos hasta que desapareció en la penumbra. El resto del día fue una mezcla de trabajo y suspiros contenidos. Limpié pisos que crujían como huesos viejos, abrí cortinas que dejaban entrar una luz cansada, pulí muebles que reflejaban no mi rostro, sino uno partido en fragmentos como el espejo del pasillo. Y en cada rincón había señales de él. Un vaso a medio llenar, un cigarro apagado en un cenicero, la chaqueta colgada como si pesara toneladas. A mediodía lo vi de nuevo, esta vez en el balcón. Tenía un libro en la mano, pero no lo leía. Miraba al horizonte, al bosque de pinos que se perdía entre nubes bajas. Había una tensión en su postura, como de un hombre que carga una pregunta eterna sin respuesta. Yo llevaba una bandeja con pan recién horneado. Me acerqué despacio. «Señor, traje esto». Me interrumpió con un gesto de la mano. No brusco, pero sí cortante. Me quedé quieta, con el corazón golpeando. Después de un silencio largo, habló sin mirarme. «¿Sabe lo que es vivir con un fantasma?». Su voz se quebró apenas, pero enseguida se recompuso, dura como siempre. «No, claro que no. Usted es demasiado joven para entender». No supe qué contestar. Quise decirle que sí entendía de ausencias, de madres que abandonan, de casas que se sienten demasiado grandes cuando una niña duerme sola, pero me callé, porque algo en su tono no pedía respuesta, pedía compañía. Entonces volteó, y ahí estaba de nuevo, esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que me desarmaba. Su mirada bajó de mis ojos a mis manos sosteniendo la bandeja, luego al pan tibio que soltaba un aroma dulce, y volvió a mí. «Déjelo ahí», ordenó, aunque su voz ya no sonaba como orden. Obedecí. Dejé la bandeja en la mesa de hierro forjado y di un paso atrás. Cuando lo hice, su mano rozó la mía, un roce mínimo, pero que me encendió la piel como fuego. Quise creer que fue accidente, pero sus dedos se demoraron apenas lo suficiente para que supiera que no lo era. Me alejé rápido con el pulso en los labios, y mientras bajaba las escaleras, supe que había algo peligroso creciendo entre nosotros. Algo que no era trabajo, ni respeto, ni miedo, era deseo. Esa noche, mientras acomodaba las sábanas en mi cuarto, escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. No tocaron, solo permanecieron ahí, como si alguien estuviera debatiéndose entre entrar o irse. Yo contuve la respiración. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se escucharía a través de la madera. Al cabo de unos segundos,
Los pasos se alejaron hacia la galería norte, y junto con ellos el olor inconfundible de gardenias se coló bajo la rendija de la puerta. Me quedé despierta hasta tarde, preguntándome si ese aroma venía del pasado o de él. El tercer día en Monteverde amaneció con un sol tibio que apenas atravesaba la neblina. Yo había pasado la noche en vela, con el recuerdo del perfume de gardenias colándose bajo mi puerta. Todavía me preguntaba si era la casa la que me jugaba trucos, o si era él, Lázaro Montalbán, quien rondaba más cerca de lo que debería. Esa mañana, mientras trapeaba el corredor principal, lo vi salir del despacho. Venía con el saco sobre el hombro, la camisa blanca abierta hasta el pecho, mostrando la piel bronceada y cicatrices que parecían mapas de batallas pasadas. Su porte imponía, pero sus ojos estaban clavados en mí, no con ternura, sino con esa intensidad peligrosa que quema. ¿Durmió bien, muchacha?, preguntó, y su voz retumbó como si no hubiera paredes suficientes para contenerla. Sí, señor, mentí porque no había pegado los ojos. Él sonrió apenas, una curva mínima en los labios, pero cargada de algo que no supe nombrar. Me acerqué para limpiar una mesa de madera oscura que estaba a su lado. El aire se cargó. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, fuerte, sólido. El silencio entre nosotros era un campo de batalla. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por algo más profundo, una atracción que no debía confesar. De pronto, el trapo se me cayó. Me agaché rápido para recogerlo, pero él también lo hizo. Nuestros dedos se rozaron. Fue un contacto mínimo, un choque eléctrico que me atravesó entera. Levanté la mirada y lo encontré a centímetros, tan cerca que podía ver la sombra de su barba, el brillo húmedo de sus labios. «Tiene manos frías», murmuró sin apartarse. «Y usted, calientes», se me escapó sin querer. Su respiración rozó mi mejilla. Podía sentir su pulso acelerado bajo la piel de esas manos grandes que todavía rozaban las mías. En ese instante, todo lo prohibido tomó forma, la diferencia de poder, la soledad que lo devoraba, mi juventud intacta. Era un abismo, y sin embargo me descubrí inclinándome hacia él, como quien se asoma al borde. Amigos, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Deja tu like, comenta qué parte te tiene más intrigado y compártela con esa persona especial que sabes que le encantará. Él se detuvo. Sus ojos, oscuros y cargados de historias, me recorrieron como si estuviera decidiendo si romper las reglas que él mismo había impuesto. Y entonces dijo, con un tono que mezclaba amenaza y confesión, «No juegues conmigo, Ana Lucía, no sabes lo que pides». «Yo no estoy pidiendo nada», susurré, aunque mi voz traicionaba el temblor de mi deseo. «Tus ojos sí, tus ojos me piden más de lo que deberías dar». Se enderezó de golpe, como quien se sacude una tentación. Se pasó la mano por el cabello, respiró hondo y caminó hacia el ventanal. Yo me quedé ahí, con las manos ardiendo y el corazón en la garganta. El día siguió, pero algo había cambiado. Mientras cocinaba, mientras doblaba las sábanas, mientras barría el patio, podía sentir sus ojos en mí. No era imaginación. Él me observaba, cada movimiento, cada gesto. Y yo también lo buscaba sin querer, como si la casa entera hubiera conspirado para acercarnos. Al caer la tarde, don Porfirio me pidió llevar una charola de café al salón de la chimenea. Lázaro estaba ahí, recostado en el sillón de cuero, con una copa de whisky en la mano y la mirada perdida en las llamas. La luz naranja del fuego acariciaba su rostro, marcando los surcos de la tristeza y la dureza de su mandíbula. Parecía un rey destronado, pero aún peligroso. Me acerqué con la bandeja y la dejé sobre la mesa. Al dar la vuelta, su voz me detuvo. «¿Sabe qué es lo que más odio de esta casa?», preguntó sin mirarme. «No, señor, que guarda los fantasmas demasiado bien. Uno termina hablando con ellos más que con los vivos». Entonces levantó los ojos hacia mí.
Su mirada no buscaba compasión, buscaba un refugio, aunque fuera momentáneo. Y antes de darme cuenta, su mano atrapó la mía. No fue brutal como todos decían de él, fue desesperada. Me jaló apenas lo suficiente para que mi cuerpo quedara a un suspiro del suyo. «Dígame que no me va a abandonar», pidió con un tono que no conocía en él entre súplica y orden. Yo no pude contestar. Mis labios se abrieron, pero no salió palabra. Su pulgar acarició la base de mi palma, lento, como si aprendiera el lenguaje de mi piel. Sentí que el fuego de la chimenea no estaba frente a nosotros, sino entre nuestros cuerpos. Ese fue el momento en que entendí que lo que había comenzado como un malentendido en la oscuridad estaba tomando forma de algo más, algo que ni él ni yo podríamos detener. Un placer prohibido, una pasión que crecía en silencio, lista para desbordarse. Esa noche, el cielo de la sierra se desgarró en relámpagos y truenos que hicieron temblar hasta los cimientos de la hacienda Monteverde. Yo estaba en mi cuarto, con la lámpara encendida y las sábanas frías pegadas a la piel, cuando escuché cómo el viento golpeaba las ventanas y hacía crujir los techos, como si la casa entera respirara con dificultad. El corazón me latía acelerado, no solo por la tormenta, sino por el recuerdo fresco de la mano de Lázaro sujetando la mía frente a la chimenea. Esa caricia había despertado algo que no podía volver a dormir. Decidí bajar a la cocina a preparar un té, convencida de que el calor me ayudaría a calmar los nervios. El corredor estaba a oscuras, salvo por la luz breve de los relámpagos que proyectaban sombras largas en las paredes. Cada retrato cubierto con tela parecía mirarme con ojos ocultos. Y en medio de ese silencio roto por la lluvia, escuché pasos, lentos, firmes. No eran los de don Porfirio, eran los de él. Apareció en la penumbra, enorme, con la camisa desabrochada y el cabello mojado pegado a la frente. Traía en la mano una botella de mezcal y en los ojos un brillo extraño, mezcla de alcohol, nostalgia y rabia. Cuando me vio, se detuvo como si hubiera estado esperándome. «¿Por qué no duermes?», me preguntó con voz ronca, cargada de cansancio. «La tormenta no me deja», contesté, aunque la verdad era que no podía dormir por él. Se acercó, y el olor a lluvia mezclado con su piel me rodeó. Era un perfume áspero, masculino, que me quemaba la garganta. Sin pedir permiso, abrió la puerta de la sala principal y entró. Dudé un segundo, pero lo seguí. El salón estaba iluminado apenas por las brasas moribundas de la chimenea y los destellos de los rayos. En medio de ese escenario, Lázaro parecía un rey desterrado, hermoso y brutal, con el peso del mundo en los hombros. «¿Sabes lo que duele más?», murmuró dejando la botella en la mesa de mármol. «Que el silencio responde más que la gente». Yo no entendía bien lo que quería decir, pero antes de que pudiera preguntar, se volvió hacia mí. Sus ojos, oscuros y encendidos, me atravesaron. Dio 2 pasos y de pronto estaba frente a mí. Sus manos, enormes, me tomaron del rostro. Me sujetó como si fuera un objeto precioso y peligroso al mismo tiempo. «Isabela», susurró, y en ese instante entendí que el nombre era un fantasma que todavía lo perseguía. Sentí el impulso de apartarme, pero no pude, porque aunque no era a mí a quien llamaba, sus labios temblaban a 1 centímetro de los míos, y su respiración me envolvía. Quise hablar, decirle que no era ella, que mi nombre era Ana Lucía, que no estaba ahí para reemplazar fantasmas, pero mi cuerpo no obedeció. Mis labios se entreabrieron solos, como atraídos por la fuerza de un imán invisible. Y entonces sucedió. Sus labios se estamparon contra los míos, primero con torpeza, después con una fuerza desesperada. El beso tenía sabor a whisky, a dolor y a necesidad. Sus manos bajaron por mis hombros hasta mi cintura, apretándome contra su pecho duro. Yo sentí el latido desbocado de su corazón, un tambor feroz que me contagió el ritmo. Quise resistirme,
Pero lo que me quemaba por dentro no era miedo, era un deseo que había estado creciendo en silencio desde la primera vez que lo vi. El trueno estalló afuera y adentro todo se volvió un incendio. Sus labios bajaron por mi cuello y mi piel se arqueó sin querer, buscando más. Cada caricia era bruta y al mismo tiempo reverente, como si no supiera decidir si debía poseerme o protegerme. Y yo, perdida, lo dejé, porque en ese instante no existía lo correcto ni lo prohibido, solo el calor de su cuerpo envolviéndome. De repente se detuvo. Me miró fijamente, los ojos nublados por la culpa y el deseo. «No, esto no», murmuró apartándose con violencia, como si de pronto hubiera despertado de un sueño peligroso. Se llevó las manos al rostro y respiró hondo, como un hombre que lucha contra sus propios demonios. «Lázaro», alcancé a decir con la voz temblando. «No digas nada», interrumpió dándome la espalda. «No quiero escucharlo». El silencio volvió a ocupar la sala, pesado, espeso, como si los muros mismos se hubieran dado cuenta de lo que acababa de pasar. Afuera, la tormenta rugía con más fuerza, y dentro de mí, otra tormenta crecía, la certeza de que ya no había regreso. Subí a mi cuarto con las piernas temblando. Cerré la puerta, pero todavía sentía sus manos, sus labios, su respiración. Me tumbé en la cama, los ojos abiertos en la oscuridad, y entendí que mi vida había cambiado. Porque esa noche, entre relámpagos y susurros prohibidos, Lázaro y yo habíamos cruzado una frontera invisible, una frontera que tarde o temprano terminaría por arrastrarnos a los dos. Los días posteriores a la tormenta fueron extraños, como si la hacienda hubiera decidido guardar silencio para ocultar lo que había sucedido entre Lázaro y yo. Los cielos se despejaron, el aire olía a tierra mojada y a eucalipto, y hasta las paredes parecían más tranquilas. Pero esa calma no era real, era un disfraz. Yo hacía mis labores con disciplina, fingiendo que nada había pasado, aunque todavía sentía en los labios el peso de aquel beso prohibido, la dureza de sus manos en mi cintura, la desesperación que nos arrastró aquella noche. Cada vez que lo recordaba, un calor me subía por el pecho, mezclado con un miedo dulce, la certeza de que si volvía a pasar, ya no tendría fuerzas para detenerlo. Lázaro, por su parte, se volvió aún más reservado. Apenas hablaba conmigo. Si cruzábamos miradas en el comedor o en los pasillos, era como si los dos midiéramos quién podía sostener más segundos sin ceder. En la mesa grande yo servía el café con manos firmes, pero por dentro temblaba cada vez que sus dedos rozaban la taza que le dejaba. Ese roce mínimo, accidental, se sentía más íntimo que cualquier palabra. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín interior, lo vi desde la ventana de la galería. Estaba hablando por teléfono, con la voz grave y firme, pero había algo en su gesto que me intrigó. Apretaba el puño mientras escuchaba, como si las palabras del otro lado lo irritaran. «No vuelvas a mencionarla en mi presencia», dijo al final, y colgó con brusquedad. No supe quién era esa ella, pero en mi mente resonó el nombre que había escuchado de sus labios en la tormenta. Isabela. ¿Quién había sido realmente? ¿Una amante? ¿La mujer que lo había marcado para siempre? No me atreví a preguntar, aunque la curiosidad me quemaba. El patrón empezó a imponer rutinas más estrictas, horarios más rígidos, órdenes más duras, como si quisiera recuperar el control que había perdido aquella noche conmigo. Pero esa dureza no borraba la verdad. Sus ojos me buscaban. Yo lo sentía incluso cuando estaba de espaldas. Era como si una corriente invisible nos uniera y ninguno pudiera romperla. Una noche, don Porfirio me encontró en la cocina, guardando las vajillas. Se quedó viéndome con esa mirada de viejo sabio que incomoda porque parece leer más de lo que dices. «Muchacha», empezó, «no se acerque demasiado al patrón». Yo no intenté responder, pero él levantó la mano. «Lo digo en serio. Ese hombre carga demasiados fantasmas, y los fantasmas no perdonan a los vivos que intentan ocupar su lugar».
Sus palabras me estremecieron. ¿Qué sabía él que yo no? ¿A quién se refería con esos fantasmas? Esa noche apenas dormí, y cuando lo logré, soñé con gardenias marchitas esparcidas por el suelo de la hacienda, como si alguien las hubiera arrancado con rabia. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Lázaro me pidió acompañarlo al mercado del pueblo para comprar provisiones. Nunca antes me había llevado con él fuera de la hacienda. Bajamos en su camioneta negra y el trayecto fue un silencio cargado. Yo miraba por la ventana las montañas cubiertas de verde, los niños corriendo entre charcos, los puestos improvisados a la orilla del camino, pero podía sentir su mirada en mí cada tanto, como si me estudiara. En el mercado todos lo observaban con una mezcla de respeto y temor. Las mujeres se apartaban a su paso, los hombres inclinaban la cabeza. Yo caminaba detrás, pequeña a su sombra, pero también orgullosa de estar a su lado, aunque sabía que ese orgullo era peligroso, porque lo nuestro no era un vínculo reconocido, era un secreto ardiente. Cuando regresamos, la hacienda estaba iluminada por el sol de la tarde. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Lázaro me ayudó a bajar las bolsas y por primera vez en días me habló con voz baja, casi suave. No dejes que nadie aquí te intimide, Ana Lucía. Tú tienes más fuerza de la que imaginas. Esas palabras me tocaron como una caricia, y aunque no hubo contacto físico, sentí que algo se había sellado entre nosotros. Era como si me hubiera dado un lugar en su mundo, aunque no lo admitiera en voz alta. Esa noche, mientras me acostaba, pensé que quizás estábamos entrando en una nueva etapa, una calma, una tregua. Creí que lo peor había pasado, pero en el fondo algo en mí sabía la verdad. Esa calma era el silencio antes del trueno, y lo que se avecinaba no sería solo una tormenta, sino un huracán que arrastraría todo lo que creíamos seguro. La calma de esos días fue un espejismo. Lo comprendí una tarde gris, cuando el cielo volvió a cubrirse de nubes pesadas y el aire cargaba ese olor a lluvia próxima. Estaba doblando ropa limpia en la habitación de servicio cuando escuché el rugido de un motor desconocido entrando por el portón de la hacienda. No era la camioneta de Lázaro, ni el viejo coche de don Porfirio. Era otro vehículo, un sedán elegante, negro, con placas de la ciudad. Me asomé por la ventana y lo vi detenerse frente a la casa principal. De él bajó una mujer de unos 40 y tantos años, alta, delgada, con el cabello recogido en un moño perfecto y un abrigo caro que desentonaba con la tierra húmeda de la sierra. Caminaba con paso firme, como si el mundo entero le perteneciera. Al verla sentí un frío en el estómago. Traía la seguridad de alguien que no tocaba puertas, que simplemente entraba. Lázaro salió al encuentro. Su rostro, siempre duro, se tensó más todavía. No le ofreció sonrisa, apenas un gesto de reconocimiento. Ella, en cambio, lo saludó con familiaridad, tocándole el brazo como si fuera algo natural. Desde la distancia no escuchaba lo que decían, pero la forma en que ella inclinaba la cabeza demasiado cerca de él me encendió una alarma por dentro. ¿Quién es?, pregunté en voz baja cuando don Porfirio pasó detrás de mí. El viejo me miró con un gesto que mezclaba preocupación y advertencia. Doña Camila Esquivel, dijo casi susurrando, abogada, socia y mucho más. ¿Mucho más? No haga preguntas, niña. Esa mujer trae desgracia donde pone los pies. Me quedé helada. No necesitaba más explicaciones. Lo que vi con mis propios ojos bastaba. Había una intimidad oculta entre ellos. Una historia enterrada que ahora regresaba a la superficie. Esa noche, la cena fue distinta. La mesa, siempre silenciosa, se llenó de la voz de Camila, hablando de negocios, de contratos, de inversiones. Lázaro la escuchaba serio, con el ceño fruncido, pero no la interrumpía. Yo servía los platos, intentando hacerme invisible, pero cada vez que ella me miraba, sentía en sus ojos una evaluación fría, como la de un depredador midiendo a su presa. «Así que tú eres la nueva empleada», me dijo finalmente con una sonrisa cargada de veneno. Muy joven, muy ingenua.
Trabajo lo mejor que puedo, señora, respondí bajando la vista. Ella rió con suavidad, pero la burla estaba clara. Espero que lo hagas, querida. En esta casa no hay espacio para errores. Lázaro no dijo nada, solo la observó en silencio, como quien intenta contener un volcán por dentro. Yo terminé de servir y me retiré, pero mis oídos seguían atentos. Desde la cocina escuché la continuación de la conversación. «No deberías quedarte solo aquí, Lázaro», decía Camila. «Esta hacienda está llena de recuerdos que te consumen. Necesitas a alguien que te cuide, alguien de confianza». «No necesito a nadie», respondió el seco. «Claro que sí. Todos necesitamos compañía, pero no cualquier compañía». El silencio que siguió fue peor que las palabras. Era un silencio lleno de insinuaciones. Subí a mi cuarto con el corazón desbocado. La calma se había roto. Esa mujer no venía solo a hablar de negocios, venía a recuperar un lugar que quizá nunca dejó del todo. Y yo era apenas una intrusa que podía convertirse en obstáculo. Esa noche casi no dormí. Soñé con gardenias marchitas esparcidas por el pasillo, con puertas cerradas que se abrían solas, y con la mirada de Camila siguiéndome por toda la casa. Al despertar, comprendí que lo que sentía no era solo celos, era peligro real. Porque en Monteverde, los fantasmas no eran solo recuerdos. También vestían ropa cara, llegaban en autos negros y sonreían como si todo les perteneciera. Y en el fondo de mi pecho lo supe con claridad aterradora. La verdadera tormenta apenas estaba empezando. Los días siguientes a la llegada de Camila Esquivel fueron como caminar sobre un piso de vidrio. Cada paso parecía a punto de romperse bajo mis pies. La hacienda, que ya de por sí cargaba sus propios fantasmas, ahora tenía un huésped de carne y hueso que sabía cómo mover las piezas de un juego que yo apenas empezaba a entender. Camila se instaló en la habitación de huéspedes del ala oeste, pero se comportaba como si fuera la dueña. Daba órdenes al personal con un tono dulce y venenoso al mismo tiempo. Corregía detalles mínimos, cuestionaba la limpieza de los pasillos y hasta señalaba cómo debía servirse la mesa. Don Porfirio, que pocas veces mostraba incomodidad, murmuró una tarde: «Esa mujer no manda aquí, pero actúa como si lo hiciera, y el patrón no la detiene». Yo fingía calma, pero por dentro me hervía la sangre. Cada vez que veía a Camila entrar en el despacho de Lázaro, cerrando la puerta tras de sí, mi corazón se llenaba de un peso insoportable. ¿De qué hablaban ahí dentro? ¿Qué secretos compartían? ¿Qué lazos los unían más allá de lo evidente? Una tarde, mientras lustraba la mesa del comedor, Camila entró con su perfume intenso, una mezcla de jazmín y algo más amargo. Se quedó observándome en silencio, cruzada de brazos, hasta que su voz me atravesó como una daga. «¿Sabes lo que más me gusta de esta casa?», preguntó sin esperar respuesta. «Que todo lo que entra aquí termina cambiando. Nadie sale siendo la misma persona». Dejó la frase flotando en el aire y se fue, sus tacones resonando en el piso como campanadas de advertencia. Aquella noche hubo cena formal. Lázaro se presentó impecable, con un traje oscuro que resaltaba sus hombros anchos y esa presencia indomable que siempre imponía respeto. Camila, en cambio, vestía un vestido rojo intenso, como si la cena fuera un escenario y ella la actriz principal. Yo servía los platos, sintiéndome transparente, pero con los sentidos afilados. Entre copa y copa, la conversación tomó un giro incómodo. «¿Y tú, muchacha?», dijo Camila de pronto mirándome con una sonrisa torcida. «¿Qué haces aquí tan lejos de tu familia?». «Trabajo», respondí tratando de mantener la voz firme. «¿Nada más?», insistió con un brillo malicioso en los ojos. Lázaro intervino con un golpe seco de su copa contra la mesa. «No tiene que responderte». El silencio cayó pesado. Camila sonrió, satisfecha, como si esa reacción confirmara algo que ella ya sospechaba. Me retiré con las manos temblando, pero con el pecho encendido. Él me había defendido, aunque fuera de forma brusca. Horas después, cuando todos se habían retirado, bajé a la cocina por un vaso de agua.
La casa estaba en penumbras, iluminada solo por la luz pálida de la luna filtrándose por los vitrales. Al pasar cerca de la galería norte, escuché voces. Me detuve. Era Camila. «Lázaro, no puedes engañarme. Esa chica te está enredando». «Basta, Camila», respondió él con tono grave. «¿Basta?», rió ella con ironía. «Yo sé lo que guardas en este lugar, sé lo que hiciste y sé lo que perdiste. ¿De verdad crees que una mocosa puede llenar ese vacío?». El silencio posterior fue tan profundo que casi pude escuchar el crujido de los muros. Sentí un nudo en la garganta. Quise acercarme más, pero mis pies se negaron a avanzar. Entonces escuché un golpe seco, como un puño contra la madera. «No vuelvas a hablar de ella», rugió Lázaro con una furia contenida que me heló la sangre. No supe qué contestó Camila porque sus pasos se acercaron y tuve que correr de regreso a mi cuarto. Cerré la puerta despacio con el corazón martillando en el pecho. Me recosté, pero no pude dormir. La frase de Camila seguía repitiéndose en mi mente. «Yo sé lo que guardas en este lugar». Al amanecer, encontré sobre la mesa de la cocina un ramo fresco de gardenias en un jarrón. No había nadie alrededor. El aroma me envolvió de inmediato, dulce y penetrante, y entendí que los juegos de poder, celos y secretos apenas habían comenzado. La calma se había roto para siempre, y yo estaba atrapada en medio de un duelo invisible entre un hombre marcado por el dolor y una mujer que parecía dispuesta a destruirlo todo para no perderlo. La tensión en la hacienda se volvió insoportable. Cada día los silencios eran más largos y las miradas más filosas. Camila había convertido Monteverde en un tablero de ajedrez donde cada palabra era un movimiento calculado. Yo trataba de cumplir mis labores sin levantar sospechas, pero ella me vigilaba como una sombra. Una tarde, mientras recogía las sábanas tendidas en el patio, la encontré de pie junto a la galería norte. Esa ala prohibida, oscura y siempre cerrada. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y los labios pintados de rojo, con esa sonrisa fina que me helaba la sangre. «Curiosa, ¿verdad?», dijo sin que yo hubiera abierto la boca. Me quedé inmóvil, apretando la ropa húmeda contra mi pecho. «¿De qué habla, señora?». «De esa puerta», señaló con un leve movimiento de la cabeza. «La puerta que Lázaro no deja que nadie cruce. Tú ya la viste, ¿no? Y seguramente te preguntas qué esconde». Intenté disimular, pero su mirada me atravesó. «No me interesa lo que no es asunto mío». Camila sonrió, satisfecha, como si mi respuesta confirmara lo contrario. «No seas ingenua. Si estás aquí, ya eres parte de ese asunto». Se acercó un paso, demasiado cerca, y bajó la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. «¿Sabes quién fue Isabela?». Mi corazón se detuvo un instante. Ese nombre que había salido de los labios de Lázaro la noche de la tormenta volvió a golpearme como un trueno. Tragué saliva, incapaz de responder. Ella fue su esposa, hermosa, joven, devota y muerta en circunstancias que nadie en el pueblo se atreve a contar en voz alta. Camila ladeó la cabeza, disfrutando de mi desconcierto. Y todo lo que queda de ella está detrás de esa puerta. Antes de que pudiera reaccionar, escuchamos pasos pesados acercándose. Era Lázaro. Camila se apartó de mí con una elegancia fría y fingió observar el pasillo como si nada hubiera pasado. Él apareció imponente, con la camisa arremangada y el ceño fruncido. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con dureza, pero sus ojos no estaban en mí, sino en Camila. «Solo charlaba con la muchacha», respondió ella con inocencia fingida. Lázaro apretó la mandíbula. Me miró apenas un segundo, lo suficiente para leer la incomodidad en mis ojos, y luego se volvió hacia Camila. «Te lo advertí, esa puerta no se menciona». Ella rió, un sonido bajo, cruel. «¿Cuánto tiempo más vas a seguir viviendo con un fantasma?». La furia brilló en los ojos de Lázaro. Dio un paso hacia ella y, por un momento, pensé que perdería el control, pero se contuvo. Con voz grave, casi un rugido, dijo: «Vete,
Camila arqueó una ceja sin miedo y caminó despacio hacia su habitación, dejando tras de sí un rastro de perfume y amenaza. Me quedé sola con Lázaro en aquel pasillo silencioso. No sabía si hablar, si preguntar, si huir. Él respiraba con dificultad, como un hombre que carga un peso demasiado grande. Finalmente se volvió hacia mí. «Lo que escuchaste no es asunto tuyo», dijo, pero su voz no sonaba firme, sino quebrada. Yo asentí, aunque dentro de mí ardía una mezcla de curiosidad y dolor. No era asunto mío, pero ya estaba atrapada en esa historia. Esa noche no pude dormir. Los relámpagos lejanos iluminaban las ventanas y cada destello me recordaba la puerta cerrada de la Galería Norte. En mi mente, las palabras de Camila se repetían como un eco. Todo lo que queda de ella está detrás de esa puerta. Me levanté, incapaz de resistir más. Tomé una vela y caminé descalza por los pasillos hasta llegar a la puerta prohibida. El aire allí era distinto, más frío, más denso, como si la casa entera contuviera la respiración. Pasé los dedos sobre la cerradura, vieja y oxidada, y sentí un escalofrío. No intenté abrirla, no todavía, pero supe que lo haría tarde o temprano, porque el secreto de Lázaro estaba ahí, esperándome, y yo necesitaba saber quién había sido realmente Isabela, y por qué su sombra todavía gobernaba nuestras vidas. Me regresé a mi cuarto con el corazón latiendo como un tambor, y mientras me acostaba, lo entendí con claridad. Lo que había entre Lázaro y yo no era solo pasión prohibida, era también peligro, un peligro tan real como el deseo que me consumía por dentro. Esa madrugada, el silencio de la hacienda era tan espeso que cada crujido de la madera me hacía contener la respiración. No podía seguir posponiéndolo. La puerta de la Galería Norte me llamaba con una fuerza irresistible. Encendí una vela, me envolví en un rebozo y caminé descalza con el corazón golpeando contra mis costillas como si quisiera escaparse de mi pecho. El corredor estaba oscuro, impregnado de un olor antiguo, mezcla de humedad y flores marchitas. Al llegar frente a la puerta prohibida, mis dedos temblaban tanto que apenas pude sostener la llave que había tomado en secreto del escritorio de Lázaro. Cuando la introduje en la cerradura, el sonido metálico del giro resonó en toda la casa como un grito contenido durante años. Empujé despacio y el aire frío que salió de dentro me erizó la piel. La vela iluminó un cuarto detenido en el tiempo. Muebles cubiertos con sábanas blancas, un piano con teclas amarillentas, cuadros con marcos dorados tapados a medias. Pero lo que más me estremeció fue el retrato enorme en la pared principal. Isabela, una mujer de cabellos largos y oscuros, sonrisa serena y ojos tan vivos que parecía mirarme desde el lienzo. Avancé con pasos cautelosos, explorando cada rincón. Había un armario abierto con vestidos de seda aún impregnados de perfume, un tocador con peines de marfil y una caja de cartas amarrada con una cinta azul. Tomé la primera carta y con manos temblorosas la abrí. La letra era delicada, femenina. Si algo me sucede, no confíes en Camila. Ella sabe demasiado y su cercanía con Lázaro no es inocente. El corazón se me fue a los pies. Sentí que no debía leer más, pero algo dentro de mí exigía respuestas. Revisé el resto de las cartas y todas hablaban de miedo, de sospechas, de una traición silenciosa que crecía dentro de aquella hacienda como una planta venenosa. De pronto, un ruido detrás de mí me hizo girar. La puerta estaba entreabierta y, a contraluz, se recortaba la figura de Lázaro, alto, imponente, con los brazos cruzados y la mirada dura. La vela casi se me apagó del susto. «¿Qué haces aquí, Ana Lucía?». Su voz era grave, rota entre la rabia y la tristeza. No supe qué responder. Las cartas estaban en mis manos y el retrato de Isabela parecía observarnos a ambos como una acusación muda. «Yo necesitaba entender», balbuceé. «¿Quién era ella para ti? ¿Por qué este lugar sigue intacto?».
Lázaro entró al cuarto con pasos lentos. Sus ojos brillaban con un fuego contenido. Tomó una de las cartas de mis manos y la apretó con fuerza, como si quisiera deshacerla entre los dedos. Isabela fue mi esposa, mi tormento, mi condena. Hizo una pausa larga, el silencio pesaba como plomo. Y murió por mi culpa. Mis labios se abrieron, pero no salió palabra alguna. Él se acercó, y en la penumbra pude ver la grieta de dolor en su rostro. Esa noche llovía como ahora. Discutimos. Yo estaba borracho. Ella quería irse. Me gritó que sabía cosas, que no podía seguir ocultando la verdad. La dejé salir y nunca volvió. Sus palabras me cortaron el aire. Una mezcla de confesión y lamento que me estremeció hasta los huesos. ¿Qué verdad, Lázaro?, pregunté con un hilo de voz. Él bajó la cabeza y por primera vez lo vi frágil. No puedo decírtelo aún. Si lo supieras, correrías de mí para siempre. El silencio se volvió insoportable. Quise tocarlo, pero él dio un paso atrás, como si temiera quebrarse con el más mínimo roce. Sin embargo, sus ojos no podían esconder el deseo ni el dolor que lo consumían. «Sal de aquí, Ana Lucía», ordenó al fin, con un tono que mezclaba súplica y mandato. «Esta puerta nunca debiste abrirla». Salí temblando, con las cartas apretadas contra el pecho. Cerró la puerta detrás de mí con un estruendo que retumbó en toda la galería, y mientras regresaba a mi cuarto, entendí que había cruzado un límite invisible. Ya no había vuelta atrás. El secreto de Isabela estaba entre nosotros, y tarde o temprano esa verdad explotaría como una tormenta imposible de contener. La noche en que todo se reveló comenzó como un presagio. El cielo estaba cubierto de nubes negras. El viento sacudía los ventanales de la hacienda y cada trueno hacía vibrar las paredes como si la misma tierra quisiera hablar. Yo estaba en mi cuarto con las cartas de Isabela escondidas bajo el colchón cuando escuché voces en el pasillo. Una de ellas era de Lázaro, grave y contenida. La otra, inconfundible, Camila. Me acerqué sigilosamente, con el corazón en la garganta. «Ya basta, Lázaro», decía ella con un tono venenoso. «No puedes seguir viviendo entre fantasmas. Isabela está muerta y esta muchacha...» Su voz bajó, cargada de desprecio. «Esta criada solo te distrae. No te atrevas a hablar de Ana Lucía», rugió él, y por primera vez lo escuché sin control, como un león herido. Camila soltó una risa fría. «¿De verdad crees que ella te quiere? No, mi amor, solo está esperando el momento para descubrir lo que pasó con Isabela y usarte contra mí». El silencio que siguió fue insoportable. Yo temblaba, sabía que debía intervenir, pero mis pies parecían clavados al suelo, hasta que escuché el ruido metálico de un seguro destrabándose. Corrí al salón principal y los vi. Camila sostenía una pistola apuntando directo al pecho de Lázaro. «¡No!», grité, interponiéndome sin pensar. La sorpresa en los ojos de Lázaro fue tan grande como el odio en los de Camila. «¡Muévete, muchacha!», escupió ella. «Esto es entre él y yo». «No», respondí, mi voz firme a pesar del miedo. «Esto siempre fue entre tú y la verdad». Saqué una de las cartas de Isabela que había escondido en mi ropa. La desplegué frente a los dos. Ella lo sabía todo. Sabía que tú la envenenabas poco a poco. Sabía que querías ocupar su lugar y aún así confió en que algún día la verdad saldría a la luz. Lázaro quedó petrificado, sus ojos clavados en la letra delicada de su esposa muerta. Camila apretó el gatillo, pero su mano temblaba. «¡Mientes!», chilló. «Esa mujer estaba loca, tú lo sabes, Lázaro, siempre lo supiste». «No», murmuró él, y su voz retumbó en la sala. Yo quise creer que estaba loca, porque era más fácil que aceptar que la persona en la que confiaba me estaba traicionando. Dio un paso hacia ella sin miedo, con una autoridad que lo hacía parecer un gigante. «Suéltala, Camila, esto termina hoy». El tiempo se detuvo. La tormenta rugía afuera, la vela más cercana titilaba y yo podía escuchar mi propia respiración mezclada con los latidos desbocados en mis sienes. Finalmente, Camila lanzó un grito desgarrador y arrojó el arma al suelo.
Cayó de rodillas derrotada, sus lágrimas manchando el piso de mármol. Te di todo, sollozaba, y aún así nunca me miraste como la mirabas a ella. La policía llegó poco después, alertada por don Julián, el capataz que había escuchado la discusión. Camila fue arrestada entre gritos y maldiciones, mientras Lázaro permanecía de pie, inmóvil, con el rostro desencajado por la mezcla de dolor y alivio. Cuando al fin quedamos solos, me acerqué a él. Su cuerpo temblaba, pero no era de miedo. Era como si un peso insoportable se hubiera desprendido de sus hombros después de tantos años. «Se acabó», le dije suavemente. «No, Ana Lucía», me corrigió con voz rota. «Apenas comienza». Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los míos. En ese instante comprendí que la tormenta verdadera no era la de afuera, sino la que rugía en su interior. Se inclinó y me abrazó con fuerza, como si temiera perderme también. Sentí sus labios buscar los míos, desesperados, ardientes, y le respondí sin reservas, con todo el fuego que llevaba guardado. Fue un beso que supo a redención, a despedida del pasado y a un futuro incierto pero nuestro. Sus manos grandes recorrieron mi espalda con una intensidad brutal, mezclando ternura con deseo. En medio de ese abrazo, entendí que ya no había barreras entre nosotros, ni la culpa, ni los fantasmas, ni los secretos. Solo quedábamos él y yo, dos almas rotas, intentando reconstruirse en medio de la devastación. Esa noche dormimos juntos por primera vez sin miedo ni confusión. Afuera, la tormenta se apagaba poco a poco y dentro de la hacienda nacía una calma distinta, llena de cicatrices pero también de promesas. Al amanecer, Lázaro me susurró al oído: «Ana Lucía, me devolviste la vida y te juro que aunque mi amor esté lleno de sombras, voy a aprender a darte luz». Lo abracé más fuerte, con lágrimas en los ojos, porque sabía que esa confesión no era solo un juramento, era el inicio de una historia marcada por amor intenso, pasión prohibida y una entrega que ni la muerte había podido destruir. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sentiste con esta historia y compártela con alguien especial. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando para ti. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga tu vida siempre.